nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. La palabra del Señor se encuentra en Josué, capítulo 24, versos 14 y 15. Josué, capítulo 24, versos 14 y 15. Y en esta tarde yo voy a predicar bajo el tema: a Jesús serviré. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciese, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a repetir esa última parte. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aquí en este pasaje que le di lectura, bendito Dios, habla de Josué, un hombre que Dios levantó después de Moisés para que llevase el pueblo a la tierra prometida. Luego que Josué lleva a aquel pueblo a la tierra prometida, ya ellos estando habitando allí, Josué se levanta delante del pueblo y le dice al pueblo: vosotros al otro lado le servían a los dioses paganos. ¿Por qué? Porque ellos vivieron como esclavos por alrededor de 400 años, aunque tuvieron en Egipto 430 años, pero alrededor de 400 años fueron esclavos en Egipto. Y allá, bendito Dios, lo que se practicaba era la idolatría, donde servían a dioses paganos. Eso no está muy ajeno a lo que nosotros hemos vivido, bendito Dios, porque antes de yo entregar mi vida a Jesús, en mi casa lo que se practicaba era la idolatría. ¿Por qué? Porque una religión enseñaba que se pueden tener imágenes y que se pueden adorar, y nos enseñaron en aquel entonces que nosotros podíamos hacer nuestras peticiones a cuantos santos habían, bendito Dios. Y nosotros en nuestra ignorancia lo hacíamos. ¿Por qué? Porque no entendíamos ni leíamos la palabra. Pero una vez Cristo vino a mi vida, yo pude entender que aquello que me enseñaron mis padres de adorar aquellas imágenes iba en contra de lo que nos enseña la palabra. Iba en contra de los estatutos que Dios le dio al pueblo para que se guiasen por él, bendito Dios. Y por eso, bendito Dios, aquí Josué le hace un llamado al pueblo y le dice al pueblo: si ustedes quieren seguir adorando a aquellos dioses que adoraban vuestros padres, pueden hacerlo. Escojan hoy a quién van a servir. Van a seguir sirviéndole a aquellos dioses, pero él dice: hagan como ustedes quieran. Pero él le dice: yo y mi casa. O sea, él establece un alto
entre él y su familia. O sea, él y su familia habían decidido servir a Jehová. El pueblo podía hacer lo que quisiera, pero sabía que un día Dios los iba a llamar a cuenta, bendito Dios, para que respondiesen el camino que habían tomado, como lo va a hacer algún día con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí en la tierra con una vida prestada por un periodo de tiempo. La Biblia dice que la vida del hombre son 70 años, los más robustos 80. Sabemos que han habido personas que han durado 100, 103, 110 años. Pero después de eso, la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Y qué es el juicio? Pues el juicio es donde va a tener que rendir cuenta a Dios por lo que hizo en su vida durante la tierra. Ya sean 70 años, ya sean 80 o sea un poquito más. Pero van a tener que rendir cuenta a Dios. Y yo espero, bendito Dios, que cuando yo vaya a rendir cuenta al Señor, yo le pueda decir: Señor, en lo poquito te fui fiel. Para que entonces el Señor me diga: en lo mucho te pondré, bendito Dios. Si encontramos, bendito Dios, durante el ministerio de Jesús, que es en lo que me quiero enfocar, eso era una introducción, bendito Dios. Ahora voy a ir al mensaje, bendito Jesús. Durante el ministerio que Jesús en la tierra, sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Jesús murió de 33 años. Jesús empezó su ministerio a los 30 años, bendito Dios. Y cuando Él comenzó su ministerio, Él llamó ciertas personas para que siguieran con Él durante el ministerio, para que le sirviesen, bendito Dios. Nosotros sabemos y mucho mencionamos, bendito Jesús, que Jesús tenía 12 discípulos, lo que más tarde conocemos como los 12 apóstoles. Pero Jesús no tan solo tuvo esos 12 discípulos, sino que la Biblia nos registra que Jesús tuvo 70 discípulos. ¿Por qué sabemos que 70? Porque la misma palabra nos dice que Jesús comisionó a aquellos 70 discípulos, enviándolos de 2 en 2 a las ciudades, las aldeas, a los campos, para que fueran en su nombre y predicaran el evangelio, para que pusiesen la mano sobre los enfermos y los sanaran, para que fueran y reprendieran los demonios, bendito Jesús. Jesús le dio autoridad a aquellos 70 discípulos, porque Jesús envió en 2 ocasiones. En la primera ocasión envió a sus 12 discípulos, lo que conocemos como los 12 apóstoles, pero la segunda ocasión envió a aquellos 70 discípulos. Y la Biblia nos registra, bendito Dios, en otros pasajes, que habían otros discípulos adicional a los 12. La Biblia nos dice que Jesús, antes de ascender al cielo, se le apareció alrededor de 500 personas o más, bendito Dios. Personas que sirvieron o que siguieron a Jesús durante el ministerio de Jesús en la tierra. Pero sabemos, bendito Dios, que los que seguían a Jesús no eran solamente 500 personas, sino que habían más personas que seguían a Jesús. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿cuál era el propósito de aquellas personas seguir a Jesús? En la Biblia encontramos que en cierta ocasión Jesús le estaba enseñando a la multitud, bendito Dios, y la palabra nos dice que aquella multitud, bendito Dios, al llegar la noche tenían hambre, bendito Dios. Y los discípulos van y le dicen a Jesús: despide la multitud
porque ya es avanzada la hora para que vayan y compren, bendito Dios, para que así puedan comer, bendito Dios. Sin embargo, Jesús le dice a sus discípulos, a esos 12 hombres que conocemos como los apóstoles, Jesús le dice, denle vosotros de comer. O sea, ustedes denle de comer, no dejen que vayan a las ciudades a comprar. Y los discípulos le dicen, Señor, no tenemos aquí pan, no tenemos con qué comprarlo, bendito Dios. Pero sin embargo, Jesús les pregunta, le dice, ¿qué vosotros tenéis? Y ellos le dijeron que tenían unos poquitos de panes y unos peces, bendito Dios. Y Jesús le dice, pues tráigamelo. Y ellos le llevaron aquellos peces y los panes a Jesús. Y dice que Jesús oró y aquellos panes se multiplicaron. Y Jesús le dice a los discípulos que los recostaran, bendito Dios, de 50 en 50. Y así sucesivamente diferentes grupos, bendito Dios. Y cuando Jesús ora por aquellos panes, comenzaron los discípulos a distribuir los panes y los peces a la multitud que había reunida en esa ocasión. Y la palabra nos dice que habían 5,000 hombres aproximadamente, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños. Imagínense si fueran a contar las mujeres, si fueran a contar los niños. En mi opinión, no es lo que dice la Biblia, en mi opinión. Así que no vayan a decir, el hermano José dijo que en la Biblia dice, no, esa es mi opinión. Yo pienso que habían más de 10,000 personas reunidas en ese momento en la alimentación de estos 5,000 hombres. ¿Por qué? Porque dice que no se habían contado las mujeres y no se habían contado los niños. Y habían parejas que tenían más de un niño, bendito Dios. Quizás no todos estaban casados, quizás no todos tenían pareja, pero sí habían parejas que yo aseguro que había más de un niño, bendito Dios. Y por tal razón, yo diría que estaría aproximadamente entre las 10,000 personas alimentadas con unos par de panes y unos pececitos, bendito Dios. Pero esa no fue la única ocasión, bendito Dios, que aparece que Jesús alimentó multitudes, bendito Dios, porque aquí esta alimentación de los 5,000 personas aparece en Mateo capítulo 14, versos 16 al 21. Pero sin embargo, aquí mismo en el libro de Mateo capítulo 15, versos 32 al 38, bendito Dios, la palabra nos dice que en otra ocasión había otra multitud que había seguido a Jesús. Pero aquí no dice que había llegado la noche o que la noche era avanzada, sino dice que esta multitud estaba con Jesús por alrededor de 3 días. Imagínense en 3 días con Jesús. Nosotros a veces pasamos en el servicio 1 hora, hora y media, 2 horas y nos cansamos, bendito Dios. O nos aburrimos, decimos, ay, ojalá que ese predicador termine, ojalá que este culto se acabe. Andamos con apuro, pero sin embargo esta multitud llevaba 3 días con Jesús y Jesús, preocupado por ellos, les dice a sus discípulos que le diesen de comer para que no se fuesen en ayuno a sus casas, bendito Dios. Y los discípulos vuelven nuevamente, le dicen a Jesús que no tenían con qué alimentar a aquella multitud. Sin embargo, Jesús nuevamente le dice, tráiganme lo que tienen, bendito Dios. En esta ocasión, si no me equivoco, habían unos 7 panes o pececillos, bendito Dios. Si alguien me puede buscar la cita y colaborarme, bendito Dios, exactamente cuántos panes y cuántos peces habían, bendito Dios. Mateo capítulo 15, versos 32 al 38. Quiero decir el número exacto, bendito Dios, de los panes y los peces. Habían 7 panes y algunos pececillos. ¿Cuántos podrán comer con 7 panes? Si son personas como yo diría que comerían 7 personas. ¿Por qué 7 personas? Porque yo me como un pan solo.
Pero vamos a picar el pan en 3. 3 por 7 serían 21 personas, ¿verdad? Si lo picaran a un poquito más chiquitito, podríamos dar a 5 por panes, 5 por 7 serían unos 35. No más de 35 personas podrían comer con 7 panes. Eso comiendo una migajita. Pero aquí la palabra nos dice que comieron 4,000 personas, nuevamente sin contar las mujeres y los niños. 4,000 personas con aquellos 7 panes y unos pececitos, bendito Dios. ¿Por qué? Porque Jesús volvió nuevamente a orar y esos panes y esos peces se multiplicaron. Y dicen que sobraron ¿cuántas cestas? Sobraron 7 cestas después que comieron aquellos 4,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y muchos se preguntarán, ¿por qué no contaron las mujeres y los niños? Porque para aquel entonces las mujeres no se contaban, solamente se contaban los varones. Las mujeres no las contaban, bendito Dios. Por eso la Biblia registra en una ocasión 5,000 hombres y en la otra ocasión 4,000 hombres, bendito Dios. Toda esa multitud fue alimentada, bendito Dios, por un milagro de la multiplicación de los panes y los peces, bendito Dios. Vemos que entonces seguían a Jesús multitudes. Esas fueron las 2 ocasiones donde la Biblia nos registra con número las multitudes que seguían a Jesús, porque en otras ocasiones no nos registra número, bendito Dios, de cuántos seguían a Jesús. Pero lo importante aquí no es cuántos seguían a Jesús, sino el propósito por el cual seguían a Jesús. Jesús en cierta ocasión dijo que ellos le seguían por los panes y los peces. O sea, ellos iban detrás de los milagros que Jesús hacía. Ellos no iban detrás de Jesús porque verdaderamente querían adorarle, no porque querían servirle, no porque les interesara el reino de los cielos, sino que estaban interesados en lo material, en lo que perece, bendito Dios, porque hoy comemos y mañana volvemos a tener hambre. O sea, eso es una necesidad que día a día la tenemos que suplir, bendito Dios. Pero cuando nosotros le servimos a Dios, la Biblia nos dice que la recompensa será por la eternidad, bendito Dios. Porque Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, el propósito de Jesús no es que nosotros vayamos detrás de los milagros, detrás de lo que Jesús pueda hacer por nosotros, sino que Jesús quiere que nosotros vayamos por lo que Él puede hacer por nosotros, bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Y verdaderamente lo que Jesús puede hacer por nosotros fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario, donde se entregó a sí mismo para que cada uno de nosotros alcancemos la salvación a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la salvación no la podemos comprar con dinero, bendito Dios. La salvación no la podemos comprar con los sacrificios de animales que se hacían en la antigüedad, bendito Dios, sino que nosotros podemos acceder, no comprar, acceder a la salvación que Jesús nos está dando a través de la obediencia a Él. Cuando nosotros, bendito Dios, con nuestro corazón creemos para justicia, mas con la boca confesamos para salvación, bendito Dios. Aleluya. Yo quiero hablar con nombre de 2 personas que se acercaron a Jesús, bendito Dios. Una de ellas era Nicodemo, bendito Dios.
¿quién era Nicodemo? Pues Nicodemo era un principal entre los judíos. Era un maestro en el pueblo de Israel, bendito Dios. Se cree que Nicodemo era miembro del Sanedrín, bendito Dios. Y dice que este hombre se acercó a Jesús, pero no se acercó en público, sino que lo hizo de noche, donde nadie lo viese. ¿Por qué lo hizo de noche? Porque temía de que lo viesen hablando con Jesús, por cuanto era un maestro de Israel, por cuanto era uno de los religiosos de aquel entonces. Pero este maestro de la ley pudo reconocer de que Jesús estaba por encima de él, bendito Dios. Y va y le pregunta a Jesús que cómo puede, bendito Dios, ser salvo. En otras palabras, lo estoy simplificando, bendito Dios, no como lo dice la palabra, sino lo está haciendo más sencillo, bendito Dios. ¿Cómo podía ser salvo? Y Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, que para ver el reino de Dios hay que nacer. Y este hombre o este religioso de aquel entonces llamado Nicodemo le pregunta a Jesús que cómo se podía hacer esto, que cómo podía un hombre nacer de nuevo ya siendo viejo, bendito Dios. Le dice, ¿acaso podemos entrar al vientre de nuestra madre y nacer una segunda vez? Vemos la falta de sabiduría que le faltaba a Nicodemo. Aunque era un religioso, aunque era del grupo de los fariseos, bendito Jesús, de aquel grupo que perseguía a Jesús, él se acerca donde Jesús, no a perseguirle, sino buscando algo de Jesús. Y Jesús le dice, Nicodemo, el que no naciese del agua y del Espíritu no puede ver a Dios. O sea, es necesario no entrar al vientre de nuestra madre para nacer una segunda vez, sino nacer una segunda vez a través, bendito Dios, del agua y del Espíritu. Cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador, ahí estamos naciendo de nuevo, porque la palabra nos dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios comienza a vernos no desde que nacemos, sino desde el momento en que nosotros le confesamos como nuestro Salvador. Cuando nosotros decidimos servirle, bendito Dios. De ese momento en adelante es que Dios comienza a ver nuestras vidas, bendito Dios. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te he hablado de las cosas terrenales y tú no las entiendes. ¿Qué tal si te hablase de las espirituales, bendito Dios? Y no quiero entrar mucho en detalle, bendito Dios. No quiero ser muy largo, bendito Dios, en el mensaje. Desde ese momento, Nicodemo comenzó a servirle a Jesús. No lo hizo en público, pero la palabra nos dice que era discípulo de Jesús en secreto, bendito Dios. Fue uno de los hombres, junto con José de Arimatea, de los que pidieron el cuerpo de Jesús cuando Jesús fue crucificado y le dieron sepultura, bendito Dios. No quiero enfatizar mucho en Nicodemo, bendito Dios, porque quiero tocar el otro hombre que se acercó a Jesús. Y este otro hombre se llamaba Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Pues la palabra nos dice que Zaqueo era un jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Pues los publicanos eran los que recaudaban los impuestos, bendito Dios, los que cobraban los impuestos.
eran gente que no era muy bien vista por el pueblo, bendito Dios, porque los publicanos muchas veces le cobraban impuestos de más a la gente, bendito Dios. Y por eso no eran muy bien tratados ni muy bien vistos, bendito Dios. Pero la palabra dice que este hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, jefe de aquellos que cobraban impuestos, oyó hablar de Jesús. Y dice la palabra que cuando él escuchó hablar de Jesús y supo que Jesús iba a la ciudad, quiso verle. Y cuando quiso verle, dice la palabra que había mucha multitud alrededor de Jesús, y como era pequeño en estatura, no podía ver por encima de la multitud. Pero aquel hombre no se conformó con que no podía ver a Jesús, sino que comenzó, bendito Dios, a buscar la forma de cómo ver a Jesús. Y dice que la palabra que allí había un árbol sicómoro, bendito Dios. Y él dice, si me subo al árbol, tal vez puedo ver a Jesús cuando pase, bendito Jesús. Y dice la palabra que aquel hombre, no sé qué edad tendría, bendito Dios, porque la Biblia no nos registra. Pudo haber sido joven, pudo haber sido viejo, pero lo importante fue que se subió al árbol porque estaba interesado en conocer a Jesús. Quería saber quién era aquel hombre de los que las multitudes hablaban, aquel hombre que hacía milagros, aquel hombre que no había enfermo, bendito Dios, que no se sanara, que no había demonio que no saliese, bendito Dios, de aquel hombre de cual yo dije había multiplicado aquellos panes y los peces, bendito Dios, que alimentó en 2 ocasiones a más de 9,000 personas, bendito Dios. Él quería saber quién era ese hombre, bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque una cosa es que nosotros oigamos hablar de algo, pero muchas veces nos entra la curiosidad de saber eso que escuchamos. Y eso era lo que sentía Zaqueo, la curiosidad de conocer a Jesús. Y cuando se subió a aquel árbol y Jesús iba pasando, dice que Jesús se detuvo, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y bájate, porque es necesario que hoy yo more en tu casa, bendito Dios. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra del Señor a través de cualquier persona, bendito Dios. Pero no es la persona, sino la palabra, donde Jesús a través de la persona nos dice, es necesario que hoy yo more en tu casa, bendito Dios. Aleluya. Y cuando Jesús le dice que yo more en tu casa, bendito Dios, no era simplemente entrar, bendito Dios, en aquellas 4 paredes donde vivía Zaqueo, sino que era morar en su corazón, bendito Dios, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, bendito Dios. Y si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y dice la palabra que entonces Zaqueo se bajó deprisa, bendito Dios, y Jesús entró a su casa, bendito Dios. Pero los que estaban, bendito Dios, con Jesús alrededor, aquellos que le gustaban señalar a Jesús, dice que, bendito Dios, que comenzaron, bendito Dios, a criticar que Jesús había ido a morar con un publicano, bendito Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Zaqueo, bendito Dios, allí en su casa? La Biblia no registra, bendito Dios. Pero yo estoy seguro, yo me imagino que lo que Jesús le decía a Zaqueo era el plan de salvación. Jesús le estaba hablando a Zaqueo, bendito Dios, quizás de que Él era el camino, de que Él era la verdad, de que Él era la vida, bendito Dios. Como nos dice a nosotros a través de la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que a mí viene, yo no le echo fuera, bendito Dios.
Dice, nadie va al Padre si no es por mí, bendito Dios. Gloria a Y Dios. dice la palabra, bendito Dios, que entonces, en Lucas capítulo 19, verso 8, Zaqueo se puso de pies y le dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, bendito Dios. Aleluya. Zaqueo lo que quiso decir a Jesús era que la mitad de su fortuna, la mitad de lo que poseía, se lo iba a dar a los pobres. Y que si acaso le había cobrado a alguno por encima de lo que correspondía cobrarle, él se lo iba a devolver 4 veces, bendito Dios. O sea, me está dando a entender aquí que Zaqueo, a pesar de que era publicano, no había defraudado a nadie. Es lo que me da a entender la palabra. Pero aunque no hubiese defraudado a nadie, eso no le garantizaba la salvación, sino que se la garantizó, bendito Dios, en ese momento, cuando tiene ese encuentro con Jesús. Entonces Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa, bendito Dios. Gloria. Jesús le quiso decir, hoy ha llegado la salvación a tu vida, bendito Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Lo que podemos encontrar, bendito Dios, a través de Nicodemo, la enseñanza que nos puede dar, bendito Dios, es que Zaqueo fue un hombre astuto, fue un hombre sabio, bendito Dios. ¿Por qué fue un hombre astuto? ¿Por qué fue un hombre sabio? Porque no dejó para luego lo que tenía que hacer en ese momento. No dejó para otro día el confesar a Jesús, el decirle a Jesús que le iba a seguir, bendito Dios. Muchas veces a nosotros nos dicen, bendito Dios, que somos unos tontos por ser cristianos, bendito Dios. Y quizás seamos tontos, pero yo prefiero ser un tonto y alcanzar la vida eterna y no ser un tonto e irme para el infierno, bendito Dios. Gloria a Jesús. Porque el infierno es tan real como nosotros estamos respirando en este momento, bendito Dios. Gloria a Dios. Y Jesús no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, bendito Dios. Y aquí fue lo que hizo Zaqueo, bendito Dios. Zaqueo llegó al arrepentimiento, bendito Dios, y estaba dispuesto, si había defraudado a alguien, dárselo 4 veces, bendito Dios. Santo Jesús. Lo importante, bendito Dios, es que Zaqueo, bendito Jesús, no comenzó a pensar lo que tenía que dejar, sino que Zaqueo estuvo dispuesto a servirle a Jesús. Zaqueo no dijo, es que tengo que ir a ordeñar la vaca. Zaqueo no dijo, no, es que tengo vicios que dejar. Sino que Zaqueo estuvo en ese momento dispuesto, bendito Dios, a aceptar a Jesús, y luego si tenía que arreglar algo, lo iba a arreglar después de haber aceptado a Jesús. Pero muchos quieren primero arreglar su vida para después venir a servirle a Jesús. Y así no funciona, bendito Dios. Funciona cuando nosotros venimos primero a Cristo y luego poco a poco, paso a paso, vamos arreglando nuestra vida, bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y cuando nosotros venimos a Cristo, verdaderamente, Cristo nos ayuda para que nosotros podamos arreglar los asuntos que nos quedaron pendientes por arreglar, bendito Jesús. Pero muchos dicen, no, es que yo quiero vivir cómodamente, bendito Dios. Es que yo quiero tener una buena casa. Es que yo pueda poder
tener una profesión en la cual pueda tener, bendito Dios, un estatus económico estable, bendito Jesús. Y eso es bueno. Pero mejor es cuando lo hacemos con Cristo a nuestro lado, bendito Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está en el hogar, cuando Cristo es el centro del hogar, las cosas comienzan a funcionar mejor, bendito Dios. Amén. La palabra dice que de qué sirve que nosotros, bendito Dios, alcancemos el mundo, bendito Dios, y al final perdamos el alma. ¿Qué recompensa tendrá el hombre por su alma, bendito Dios? Lo voy a leer prácticamente como lo dice la Biblia, bendito Dios. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, si perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, bendito Dios? Lo encontramos en Marcos capítulo 8, versos 36 y 37, y están en otra cita, bendito Dios, pero solo puse esta, bendito Dios. Gloria a Cristo. Es necesario, bendito Dios, que nosotros no solamente aseguremos nuestro futuro aquí en la tierra, sino que lo más importante es que nosotros aseguremos la eternidad, bendito Dios. Porque aquí, como dije, los años van a pasar y un día vamos a partir de este mundo. Pero después que partamos de este mundo, ¿cuál va a ser la realidad? ¿Con qué nos vamos a enfrentar? ¿Será que iremos cara a cara delante de Dios y allí estaremos delante de Él por la eternidad? Santo Jesús. Aleluya. ¿O será que vamos a parar en el infierno, donde la palabra dice que el fuego no apaga, el gusano no muere, donde vamos a sufrir por una eternidad? No es por 10 años, no va a ser por 20 años, no va a ser por 70, no va a ser por 80, no va a ser por 100 años, sino la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos solamente el caparazón que tenemos, bendito Dios. Pero dentro de este caparazón, bendito Dios, hay un alma la cual necesita de Dios, bendito Dios. Y esa es la que nosotros tenemos que asegurar, el alma que está dentro de nosotros, porque cuando moramos, esa alma, bendito Dios, tendrá, como dije ahorita, que enfrentarse a la realidad. Si verdaderamente sembramos para el reino de los cielos, o simplemente, bendito Dios, vagamos en este mundo, solamente satisfaciendo los deseos del alma, bendito Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios haga, bendito Jesús, prosperar, bendito Dios, esta su palabra en cada uno de nuestros corazones, bendito Dios. Bendito sea el Señor.
Bendito sea el Señor.